El primer grito atravesó la madrugada como una grieta en el hielo. En la casa de madera torcida, al borde del camino que subía hacia la sierra, nadie se sorprendía ya de esos sonidos. Las paredes habían aprendido a guardar secretos y el polvo del suelo conocía el peso de los pasos furiosos. Ella sí se sorprendía todavía. Cada día. Porque, aunque su cuerpo se estaba acostumbrando a los golpes, su corazón seguía creyendo que algo podía cambiar. Se llamaba Lucía y tenía 11 años. Era pequeña para su edad, no porque le faltaran años, sino porque la vida se los había ido cobrando de a poco. Se despertaba antes que el sol para barrer el patio, lavar los platos de la noche anterior y preparar el café amargo que su madre exigía en silencio. Si algo no estaba en su lugar, si el café no tenía la fuerza exacta, si el día amanecía torcido, la mano venía primero, la palabra después. A veces era al revés. A veces no había palabras en absoluto. La madre de Lucía había sido otra persona alguna vez. Eso decía la vecina que miraba desde su ventana con la culpa colgándole de los ojos. Decía que el alcohol no siempre había vivido en esa casa, que las risas habían existido, que el padre de Lucía no se había ido para siempre en una noche de invierno. Pero Lucía no conocía esa versión. Para ella, su madre era una sombra impredecible, un ruido seco, una presencia que olía a derrota y a rabia vieja. Ese día, Lucía salió corriendo después del golpe. No llevaba abrigo, solo una camiseta fina y las zapatillas gastadas. El aire de la montaña mordía fuerte, pero ella conocía bien los senderos. Sabía dónde el suelo cedía y dónde el viento cortaba menos. Subió sin mirar atrás, con la respiración desordenada y los ojos ardiendo, hasta el claro donde el bosque se abría como una promesa. Allí, se sentó en una roca y dejó que el silencio le acomodara el pecho. Fue entonces cuando lo vio. El hombre estaba de pie, a unos metros, casi confundido con los pinos. Era alto, ancho de hombros, con barba espesa y una chaqueta vieja que parecía haber vivido inviernos más duros que ella. No se movía. No hablaba. Solo la miraba con una calma que no juzgaba ni preguntaba. Lucía pensó en correr, pero algo en esa quietud la detuvo. No deberías estar sola aquí, dijo él, finalmente, con una voz grave, gastada por el frío y por los silencios largos. Lucía bajó la mirada. No estaba acostumbrada a que los adultos hablaran sin gritar. Asintió sin decir nada. El hombre dio un paso atrás, como si quisiera mostrarle que no era una amenaza, y señaló el cielo. Va a nevar, añadió. Fuerte. Ella lo sabía. Lo sentía en los huesos. Miró el camino que llevaba de vuelta a casa y luego el sendero que subía aún más, perdiéndose entre rocas y árboles. El hombre siguió su mirada. Tengo una cabaña más arriba, dijo. Lejos. Caliente. Puedes esperar ahí hasta que pase. Lucía dudó. Le habían enseñado a desconfiar, pero nadie le había enseñado a confiar en su intuición. Y, sin embargo, algo en ese hombre callado, en su forma de no apurarla, de no extender la mano, le dijo que el peligro no estaba delante, sino detrás. Caminaron en silencio. El sendero se volvía más estrecho, más empinado. El viento empezó a traer copos sueltos, como avisos. La cabaña apareció de repente, humilde, firme, con humo saliendo de una chimenea torcida. Dentro, el calor la envolvió de inmediato. Había olor a madera, a sopa simple, a hogar sin adornos. El hombre le ofreció una manta y un plato caliente. Lucía comió despacio, como si temiera que aquello se evaporara si se apresuraba. Él no le preguntó nada. Se sentó frente al fuego y afiló una navaja vieja, con movimientos tranquilos, casi rituales. Puedes quedarte hasta mañana, dijo. Cuando pase la tormenta. La noche cayó pesada. Afuera, la nieve empezó a golpear con furia. Lucía se quedó dormida en una cama pequeña, escuchando el viento, esperando el grito que nunca llegó. Despertó sobresaltada varias veces, pero siempre encontraba el mismo sonido, el fuego crepitando y, a lo lejos, el hombre moviéndose con cuidado, como si supiera que el mundo de ella era frágil. Al amanecer, la montaña estaba irreconocible. Todo era blanco, silencioso, detenido.
El hombre observó el paisaje con el ceño fruncido. El camino está cerrado, dijo. No podrás bajar hoy. Lucía sintió una mezcla extraña de alivio y miedo. Pensó en su madre, en la casa, en el golpe interrumpido por su huida. Pensó también en el calor, en la sopa, en el silencio que no dolía. Puedo enseñarte a cortar leña, continuó él, como si leyera sus pensamientos. A cuidar las gallinas. No es una vida fácil, pero es limpia. Ella lo miró por primera vez a los ojos. Eran claros, cansados, sinceros. No había promesas grandiosas en ellos, solo una posibilidad. En ese momento, un sonido lejano subió desde el valle, un motor forzado, voces que el viento traía y deshacía. El hombre se tensó. Lucía también. Ambos se quedaron quietos, escuchando, mientras las voces parecían acercarse poco a poco, rompiendo el silencio recién estrenado, y la nieve seguía cayendo, como si quisiera borrar todas las huellas antes de que alguien pudiera seguirlas. El sonido volvió a escucharse, más claro esta vez, mezclado con el crujir de la nieve bajo neumáticos cansados. Lucía sintió como el estómago se le encogía. Reconocería esa voz en cualquier parte, incluso rota por el viento y la distancia. Era la voz de su madre, áspera, desordenada, llamándola por su nombre como si le perteneciera el eco entero de la montaña. El hombre no dijo nada. Se limitó a apagar la lámpara de aceite y a hacerle un gesto para que se acercara al fondo de la cabaña. Lucía obedeció sin pensar. No porque él se lo pidiera, sino porque su cuerpo sabía esconderse mejor que hablar. Se agachó detrás de una estantería de madera donde colgaban herramientas viejas y mantuvo la respiración contenida. El hombre abrió apenas la puerta, lo justo para asomarse. Lucía. Gritó la voz desde abajo. Baja ahora mismo. El eco chocó contra las laderas y regresó multiplicado. El hombre cerró la puerta con suavidad, sin trabarla, y volvió junto a ella. Sus ojos se cruzaron por un segundo. No había miedo en los de él, solo una decisión silenciosa. No tienes que salir, murmuró. Nadie te va a sacar de aquí hoy. Lucía apretó los labios. Nunca nadie le había dicho algo así. Afuera, las voces se acercaban, luego se detenían, confundidas por la nieve espesa. El motor se apagó. Hubo pasos, torpes, resbalando. Un golpe seco contra la puerta de la cabaña hizo temblar la madera. Sé que estás ahí, gritó la mujer. Devuélveme a mi hija. El hombre dio un paso al frente y abrió la puerta del todo. El aire helado entró como un cuchillo. Lucía no podía ver, pero escuchó cada palabra. Aquí no hay nadie perdido, dijo él, con voz firme. Vuelva cuando el camino esté abierto y sobria. Hubo un silencio denso, seguido de una risa amarga. ¿Y tú quién te crees? Escupió la mujer. ¿Un salvador? No, respondió el hombre. Solo alguien que no pega. El golpe de la puerta al cerrarse resonó como un trueno. Pasaron segundos eternos. Luego, los pasos se alejaron, el motor volvió a rugir y finalmente el sonido se deshizo en la distancia, absorbido por la nieve. Lucía se dejó caer sentada. Las piernas le temblaban sin control. El hombre volvió a encender la lámpara y le acercó un vaso de agua. Ella bebió a pequeños sorbos, como si el simple acto de tragar fuera un desafío nuevo. Me llamo Mateo, dijo él. Y no voy a obligarte a nada. Ese día pasó lento. Mateo le mostró cómo partir la leña sin lastimarse, cómo reconocer las huellas frescas de los animales, cómo escuchar el bosque antes de moverse. Lucía observaba todo con atención, como si estuviera aprendiendo un idioma antiguo que siempre había estado ahí, esperándola. Sus manos, acostumbradas a limpiar y obedecer, descubrieron otra utilidad: construir, sostener, crear calor. Por la noche, mientras la tormenta amainaba, Lucía habló. No mucho, no todo. Fragmentos. Una silla volando. Un plato roto. El cinturón colgado detrás de la puerta. Mateo no la interrumpió. Dejó que las palabras cayeran donde pudieran. Cuando terminó, él se limitó a asentir.
Aquí el tiempo es distinto, dijo. Las cosas sanan despacio, pero sanan. Los días siguientes se encadenaron unos a otros sin que Lucía los contara. La nieve empezó a retirarse, revelando senderos nuevos. Nadie volvió a subir. Mateo arregló una ventana, enseñó a Lucía a leer mapas viejos, a escribir su nombre con letras firmes. Por primera vez, su nombre no dolía al pronunciarse. Una mañana, encontraron un perro flaco cerca de la cabaña, temblando. Lucía se acercó despacio y le ofreció un pedazo de pan. El animal aceptó y no se fue. Mateo sonrió por primera vez. Parece que te eligen, dijo. Lucía no respondió, pero esa noche soñó sin gritos. Un mes después, llegaron dos hombres del pueblo, guiados por rumores. Traían preguntas, papeles, miradas desconfiadas. Mateo habló con calma. Lucía observó desde la puerta, con el corazón acelerado. No entendía todo, pero captó palabras sueltas: escuela, custodia, denuncias. Uno de los hombres miró a Lucía directamente. ¿Quieres volver?, preguntó. Ella miró la montaña, el perro dormido, las manos callosas de Mateo, el cielo limpio. Abrió la boca, la cerró, y luego habló con una voz que no reconoció como propia, pero que le pertenecía. Quiero quedarme. Los hombres intercambiaron miradas. Dijeron que volverían, que esto no terminaba ahí. Se fueron dejando huellas profundas en el barro. Esa noche, Mateo se sentó frente al fuego más tiempo de lo habitual. Lucía entendió que la calma era frágil, que la montaña no podía esconderlos para siempre. Pero también entendió algo nuevo: no estaba sola, y ya no era invisible. Afuera, el viento volvió a levantarse, suave esta vez, moviendo las copas de los árboles como si el bosque entero respirara con ellos, preparándose para lo que vendría después. El viento siguió soplando durante la noche, pero ya no traía amenaza, sino un murmullo constante que parecía vigilar el sueño de Lucía. Se despertó antes del amanecer, como siempre le había ocurrido en la otra casa, pero esta vez no hubo miedo al abrir los ojos. El techo seguía en su lugar, la cabaña respiraba tranquila, y el perro, al que había llamado Sombra sin saber por qué, dormía enroscado a los pies de la cama. Mateo ya estaba despierto. Afuera, partía leña con movimientos precisos, como si cada golpe marcara el ritmo del día. Lucía se puso las botas y salió. El aire olía a tierra húmeda y resina. La montaña comenzaba a cambiar de color, dejando asomar verdes tímidos entre los restos de nieve. Hoy bajaremos un poco, dijo Mateo sin mirarla. No al pueblo. Solo hasta el arroyo. Lucía asintió. Caminaron juntos, Sombra adelantándose y regresando como si quisiera asegurarse de que ambos seguían allí. El sendero estaba blando y exigía atención. Mateo le mostró dónde pisar, cómo usar un palo para equilibrarse. En el arroyo, el agua corría clara, rápida, como si no conociera el cansancio. Aquí aprendí a escuchar, dijo Mateo de pronto. Cuando todo lo demás hacía demasiado ruido. Lucía se agachó y metió las manos en el agua. Estaba fría, pero no dolía. Se lavó la cara y sintió algo parecido a la risa queriendo salirle del pecho. No lo hizo. Aún no. Al regresar, encontraron una nota clavada en la puerta de la cabaña. Mateo la leyó despacio. Lucía observaba su rostro, cómo se tensaba apenas, cómo respiraba hondo antes de doblar el papel y guardarlo en el bolsillo. Vendrán la próxima semana, dijo. Con alguien más. Lucía sintió el viejo nudo formarse en su estómago. No preguntó quién. No hacía falta. Pasó el resto del día inquieta, ayudando en silencio, mirando el camino cada tanto. Por la noche, la inquietud se volvió sueño inquieto. Se despertó sudando, con la imagen del cinturón cayendo como un relámpago. Se sentó en la cama, temblando. Mateo estaba despierto. No se acercó enseguida. Encendió el fuego, preparó una infusión y se la llevó. Aquí nadie entra sin que yo lo permita, dijo. Y nadie te toca. Lucía bebió. Las palabras no borraron el miedo, pero le dieron un borde. Algo a lo que aferrarse.
Los días siguientes se llenaron de preparativos silenciosos. Mateo arregló la puerta, ordenó papeles viejos, bajó una vez al límite del camino y volvió con más pan y sal. Lucía practicó escribir frases completas. Aprendió a medir el tiempo por la sombra del pino grande. Sombra se volvió más fuerte y ladraba cuando algo se movía lejos. El día señalado amaneció claro. Demasiado claro. Lucía se sentó en el banco de afuera, con las manos entrelazadas. Mateo se quedó de pie, firme, mirando el sendero. No tardaron en aparecer, un coche viejo, una mujer con abrigo prestado, un hombre con una carpeta bajo el brazo. La madre de Lucía bajó primero. Sus ojos recorrieron el lugar con desprecio, pero algo en su postura había cambiado. Cansancio, quizá. O miedo. Ahí estás, dijo, señalando a Lucía. Vámonos. Lucía no se movió. El hombre de la carpeta habló de protocolos, de evaluaciones temporales, de la necesidad de escuchar a todas las partes. Mateo respondió con hechos, con fechas, con una calma que no cedía. La madre interrumpía, acusaba, lloraba por momentos, se endurecía al siguiente. Lucía escuchaba, pero su atención se iba y volvía como una marea. Cuando le pidieron que hablara, el silencio se hizo más espeso que la nieve que había caído semanas atrás. No quiero volver, dijo. Me duele allá. El hombre anotó algo. La mujer protestó. Mateo se mantuvo en su sitio. Hablaron de alternativas, de visitas supervisadas, de tiempos. Nada quedó cerrado. Se fueron con la promesa de regresar. Cuando el coche desapareció, Lucía sintió las piernas flojas. Se sentó en el suelo y apoyó la espalda en la pared. Mateo se sentó a su lado. No dijo nada. Sombra apoyó el hocico en las rodillas de Lucía. No terminó, murmuró ella. No, respondió Mateo. Pero tampoco empezó hoy. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas. Lucía las contó hasta quedarse dormida. Soñó con un camino que subía, y con un valle al fondo que ya no llamaba su nombre. Al amanecer, un sonido distinto rompió la quietud, pasos ligeros, apresurados. Lucía se asomó y vio a la vecina del pueblo, la misma que antes miraba desde lejos, ahora con los ojos llenos de algo que parecía urgencia. Hay problemas abajo, dijo. Tu madre, no está bien. Preguntan por ti. Mateo cerró los ojos un segundo. Lucía sintió como el mundo volvía a inclinarse. El viento se levantó otra vez, y el sendero, ese que nunca era el mismo 2 días seguidos, parecía esperar una decisión que todavía no tenía nombre. Lucía no respondió de inmediato. El anuncio quedó suspendido en el aire, como una piedra a punto de caer. Mateo abrió la puerta por completo y miró a la vecina con atención, no con prisa. En ese gesto había algo nuevo, no era huida ni desafío, era responsabilidad. La montaña, silenciosa testigo, parecía inclinarse hacia ellos. Gracias por avisar, dijo Mateo. Bajaremos. Lucía sintió miedo, sí, pero no el de antes. Era un miedo distinto, más limpio, que no le apretaba la garganta. Se puso el abrigo, llamó a Sombra, y emprendieron el descenso. Cada paso alejaba la cabaña, pero algo dentro de ella permanecía intacto, como una llama protegida del viento. En el pueblo, la noticia se extendía en murmullos. La madre había sido llevada al hospital. Alcohol, colapso, una vida desbordada por su propio peso. Lucía la vio desde la puerta, pequeña en una cama demasiado grande, con el rostro apagado. Por primera vez, no sintió culpa. Sintió tristeza, una pena profunda, pero no responsabilidad. La mujer abrió los ojos y la miró sin reconocerla del todo. Murmuró algo, quizá un nombre, quizá un perdón que no sabía pronunciar. El trabajador social habló con voz baja. Dijo palabras que parecían difíciles y, al mismo tiempo, necesarias: protección, proceso, cuidado. Miró a Lucía y luego a Mateo. Preguntó si él estaba dispuesto. Mateo no dudó. Sí, dijo. Lo estoy.
Los días siguientes se movieron como un río que por fin encuentra cauce. Hubo firmas, llamadas, miradas que ya no juzgaban igual. La vecina habló a favor de Lucía. Otros callaron. La madre quedó bajo cuidado médico. No hubo despedidas dramáticas, solo una última mirada desde la cama, un silencio compartido que no cerraba heridas, pero dejaba de abrirlas. Lucía volvió a la montaña con un papel doblado en el bolsillo y una sensación extraña en el pecho, libertad con peso. Mateo clavó ese papel en una caja de madera, junto a otros documentos, como si al hacerlo anclara el futuro a algo firme. La cabaña volvió a ser hogar, pero ya no era refugio temporal, sino promesa. El tiempo siguió su curso. Lucía empezó a bajar al pueblo 2 veces por semana para ir a la escuela. Aprendió a leer en voz alta sin temblar. Hizo una amiga que también sabía guardar secretos. Volvía siempre antes del atardecer, subiendo el sendero con pasos seguros. Mateo la esperaba con sopa caliente y preguntas sencillas. Sombra crecía fuerte y vigilante. Una tarde, Lucía se detuvo en el claro donde todo había comenzado. El mismo lugar, la misma roca. Se sentó y respiró hondo. Cerró los ojos y escuchó. Ya no había gritos en su memoria inmediata. Había viento, pájaros, el latido constante de algo que se reconstruía. Abrió los ojos y sonrió, apenas. Gracias, dijo en voz baja, sin saber exactamente a quién. El invierno siguiente fue duro, pero distinto. Hubo tormentas, sí, y noches largas. Pero también risas torpes, canciones sin letra, historias contadas al calor del fuego. Mateo enseñó a Lucía a orientarse por las estrellas. Ella le enseñó a escribir mejor. Aprendieron juntos, sin jerarquías, sin golpes, sin miedo. Un día llegó una carta. Venía del hospital. La madre pedía verla. Lucía la leyó despacio y no lloró. Pensó durante días. Al final, escribió una respuesta corta, honesta. Dijo que aún no. Que necesitaba tiempo. Y al firmar su nombre, lo hizo con una letra firme que ya no pedía permiso. Pasaron los años. La montaña siguió ahí, cambiante y eterna. Lucía creció. Se volvió alta, fuerte, con la mirada clara. Ayudaba a otros niños a cruzar el arroyo cuando el agua subía. Contaba su historia sin vergüenza, sin rencor. Decía que había aprendido que la sangre no siempre es hogar, y que el silencio, a veces, salva. Mateo envejeció un poco más rápido, pero sonreía más. Decía poco, como siempre, pero cuando hablaba, sus palabras pesaban. Miraba a Lucía con un orgullo tranquilo, sin posesión. Sabía que ella elegiría su camino cuando llegara el momento. La última escena no fue un adiós, sino una continuidad. Una mañana, Lucía bajó sola por el sendero, con una mochila al hombro y el sol naciendo detrás. Mateo la observó desde la cabaña. Sombra ladró una vez y se sentó a su lado. Lucía se detuvo, levantó la mano y sonrió. No había miedo en ese gesto, solo vida. Y mientras la montaña despertaba, quedó claro que aquella niña golpeada ya no existía. En su lugar caminaba alguien nuevo, alguien que había aprendido que el amor no duele, que el cuidado se elige, y que incluso en el lugar más silencioso del mundo, una decisión valiente puede cambiarlo todo.